Buenos días, tardes o noche. Hoy estamos con la explicación del parcial del primer corte que corresponde a la materia de lógica computacional o también conocida como lógica y representación del conocimiento, y el tema a tratar va a ser el de proposiciones. Entonces vamos a comenzar. Inicialmente tenemos el ejercicio 1 que nos dice: diga cuáles de las siguientes proposiciones o enunciados abiertos son atómicos y moleculares. Expréselos simbólicamente luego de identificarlos correctamente. Entonces aquí a continuación nos están dando ya las proposiciones, ¿sí? Y tenemos que detectar si son atómicas o si son moleculares y expresarlos simbólicamente. Entonces vamos a comenzar. Inicialmente estamos diciendo que es una proposición atómica y molecular. Acá nos estamos definiendo. Podemos recordar que una proposición atómica es aquella que se compone con una única proposición individual y que al componerse por una única proposición individual no va a tener ningún conector, como lo puede ser el de conjunción, el de disyunción, el de condicional, entre otros. Un ejemplo fácil podría ser, digamos, los perros comen carne. En ese caso solamente tengo una proposición individual y también se está componiendo toda la proposición con esa única proposición individual, ¿sí? No estoy utilizando tampoco ningún conector, como el de conjunción, disyunción, entre otros. Y el de molecular, ¿qué sería? Pues sería lo contrario, donde vamos a tener dos o más proposiciones individuales y los vamos a tener conectados mediante los símbolos de conjunción, disyunción, condicional, entre otros, ¿sí? Aquí lo que podría hacer es: los perros comen carne y son bonitos. Eso podría ser. Si lo pasamos a formalización, la P serían los perros comen carne y la Q sería los perros son bonitos directamente. ¿Y el conector cuál sería? Sería el de la conjunción, que sería la I directamente. Entonces ahora, para que se entienda mejor, vamos a observar ya los ejemplos que tenemos acá planteados. Empecemos con el primero. Tenemos: la gallina pone huevos porque es hembra. Esto podemos detectar que como tiene un porque, va a ser una condicional. Nosotros podemos detectar un antecedente que sería: la gallina es hembra, haría referencia a la gallina es hembra, y el consecuente va a ser pone huevos, porque es el antecedente es el primero y el consecuente es después. Entonces, si nosotros reescribimos esta proposición, va a quedar de la siguiente manera: si la gallina es hembra, entonces pone huevos directamente. Y aquí ya tenemos la formalización. Tenemos a P, que hace referencia a la gallina es hembra. Aquí la tenemos, la gallina es hembra. Q, que hace referencia a la gallina pone huevos. Y ahora tenemos ya la expresión simbólica: P, que hace referencia nuevamente a la gallina es hembra, la flechita, que hace referencia a entonces, y la Q, que hace referencia a la gallina pone huevos, obteniendo como resultado la expresión simbólica de esa proposición. Y por último decimos que es una proposición molecular. ¿Por qué razón? Porque tenemos P, entonces Q directamente. Al tener P, entonces Q, recordemos que tenemos dos proposiciones individuales, en este caso P y a Q, y tenemos nuestro conector. Entonces sería una proposición molecular. Ahora tenemos directamente: el pavo será para mañana antes de las 12 de la noche. Entonces aquí podemos detectar que P va a ser referencia a el pavo será para mañana y Q va a ser referencia a el pavo será para antes de las 12 de la noche, ¿sí? Si nosotros la reescribimos, quedaría de la siguiente manera: el pavo será para mañana y antes de las 12 de la noche. Lo mismo que se podría leer: el pavo será para mañana y el pavo será para antes de las 12 de la noche, si lo queremos leer de otra manera. Y finalmente ya tenemos nuestra expresión simbólica, que sería P, que hace referencia a el pavo será para mañana, Q, que hace referencia a el pavo será para antes de las 12 de la noche, y el símbolo de la conjunción, que va a hacer referencia a nuestra I. Entonces P, en este caso, aquí tenemos nuestra conjunción y aquí tenemos nuestra Q. Y finalmente le decimos que es molecular porque tenemos dos proposiciones individuales y tenemos nuestro operador. Ahora vamos para la otra. Nos dice: o Luis es un buen jugador o es afortunado. Si lo pasamos a una formalización, podemos detectar que en P podemos guardar Luis es un buen jugador y en Q podemos guardar Luis es afortunado. Ahora, si lo expresamos simbólicamente, podemos tener P o Q directamente, P o Q. P, que hace referencia a Luis es un buen jugador, la O, que va a hacer referencia pues a la O, que es el símbolo de la disyunción, ese que tenemos acá, y Q va a hacer referencia a Luis es afortunado. Y ya después de esto pues podemos detectar que es una proposición molecular. Recordemos, porque tenemos dos proposiciones individuales y tenemos nuestro conector, ¿sí? Ahora vamos a pasar a la tercera. Tenemos hoy está lloviendo. Si lo formalizamos, simplemente podemos sacar que hoy está lloviendo, simplemente. Ahora tenemos la expresión simbólicamente, quedaría de la siguiente manera: simplemente sería P, porque aquí no tenemos ningún conector, ¿sí? Y no tenemos otra proposición. Entonces, como resultado, vamos a tener que esto es una proposición atómica. ¿Por qué razón? Porque solamente tenemos una proposición individual. Ahora vamos a observar esta: mi perro es bonito pero huele feo. La formalización quedaría P, que hace referencia a mi perro es bonito, Q, que hace referencia a mi perro huele feo, y si la reescribimos nos va a quedar de la siguiente manera: mi perro es bonito y huele feo. Este pero hace referencia a una conjunción, ¿sí? Al hacer referencia a una conjunción podríamos reemplazarlo directamente aquí con una I. Ahora tenemos la expresión simbólicamente, va a quedar de la siguiente manera: P, que hace referencia a mi perro es bonito, el símbolo de la conjunción, que va a hacer referencia a esta I o también a este pero, y Q, que va a hacer referencia a mi perro huele feo directamente. Y después vamos a tener como resultado que es una proposición molecular porque tenemos a P y tenemos a Q y a nuestro conector.
Pasemos a la quinta. Tenemos Perú se encuentra al lado izquierdo de Brasil y Brasil se encuentra en América. Entonces aquí podemos detectar que tenemos dos. Perú se encuentra al lado izquierdo de Brasil y Brasil se encuentra al lado izquierdo de América. Formalizándolo tenemos que en P vamos a guardar Perú se encuentra al lado izquierdo de Brasil y en Q vamos a guardar Brasil se encuentra en América. Entonces si nosotros esto lo expresamos simbólicamente nos va a quedar de la siguiente manera. P, que hace referencia a Perú se encuentra al lado izquierdo de Brasil, el símbolo de la conjunción que va a hacer referencia a esta I, y la Q que hace referencia a Brasil se encuentra en América, que es el que tenemos acá, Brasil se encuentra en América. Como resultado vamos a tener que es una proposición molecular. Vamos a pasar a la siguiente que me dice mi gato no quiere comer. Entonces la formalización va a quedar mi gato no quiere comer. La expresión simbólicamente quedaría de la siguiente manera. Expresión simbólica, no P. Y esto es una proposición atómica. ¿Por qué razón es una proposición atómica? Porque si me puedo dar de cuenta, yo solamente tengo mi gato quiere comer. ¿Sí? Mi gato quiere comer. Y en este caso yo solamente le estoy aplicando un no P. Al yo aplicarle un no P, simplemente es una proposición atómica. Porque no tengo dos proposiciones individuales, no las tengo por ningún lugar. Y tampoco tengo un conector como el de la conjunción, el de la disyunción, entre otros. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente que dice escribo con un lapicero si y solo si tiene tinta. Entonces aquí podemos observar que esto es una bicondicional. ¿Sí? Entonces formalizándolo tenemos que en P vamos a guardar escribo con un lapicero. En Q voy a guardar el lapicero tiene tinta. Y después la expresión simbólica me va a quedar P, la sí y solo sí, Q directamente. Esto hace referencia a una proposición molecular. Recordemos que cuando tenemos en nuestra proposición el sí y solo sí, se representa con el símbolo de una flecha que apunta hacia los dos lados. Tenemos el siguiente que dice los tiburones les gusta la carne. Entonces si nosotros formalizamos esto vamos a tener que en P vamos a guardar a los tiburones les gusta la carne. Y la expresión simbólica simplemente va a quedar como P, porque yo no tengo ningún conector, no tengo nada más. Entonces esto va a ser una proposición atómica. Después tenemos la novena. Puedes usar una dona de plata o una esfera de plata en tu pulsera de piedras. Entonces si nosotros formalizamos esto tenemos usar una dona de plata en la pulsera de piedras o Q, usar una esfera de plata en la pulsera de piedras. Si nosotros expresamos esto simbólicamente vamos a tener lo siguiente. P que hace referencia a usar una dona de plata en la pulsera de piedras. Q que va a hacer referencia a usar una esfera de plata en una pulsera de piedras. Y el conector de la disyunción que va a hacer referencia a esta O que podemos estar observando acá. Como resultado, vamos a tener que esto es una proposición molecular. Ahora vamos a continuar con el ejercicio número 2 que nos dice expresar mediante fórmulas proposicionales las siguientes afirmaciones. En cada caso indica el significado que se asignan a las variables proposicionales P, Q, R, etc. utilizadas. Entonces, si nos damos de cuenta, lo que nos están pidiendo es que tenemos que expresar mediante fórmulas proposicionales las siguientes afirmaciones, que son estas. Y en cada caso indicar el significado de cada variable, por ejemplo la de P, la de Q, lo que habíamos hecho anteriormente. Entonces vamos a empezar con el primero, nos dice, si el sol brilla hoy, entonces no brillará mañana. Si nosotros formalizamos esto, que sería lo mismo que hacer el significado de variables proposicionales, tenemos que P hace referencia a el sol brilla hoy y Q hace referencia a el sol brilla mañana. Nosotros eso transformándolo a una fórmula proposicional, tenemos P, entonces no Q directamente. Y aquí abajo ya tenemos pues una breve explicación de cómo está funcionando esto. La podemos leer rápidamente. P representa el sol brilla hoy, que lo podemos estar observando acá, y Q representa el sol brilla mañana, que lo tenemos acá. La flecha de la condición apunta de P a no Q, indicando que si P es verdadero, que si P llega a ser verdadero, entonces no Q es verdadero, ¿sí? O sea, si esto es verdadero y esto es verdadero, ambas van a ser verdaderas. Como resultado final vamos a tener un verdadero. Es decir, si el sol brilla hoy, entonces no brillará mañana. Entonces P verdadero, Q verdadero. Vamos a pasar a la siguiente que tenemos o Roberto tiene celos de Chari o no está de buen humor hoy. Si lo formalizamos tenemos Roberto tiene celos de Chari, que haría referencia al primero, y la otra Roberto está de buen humor hoy, que es la que tenemos acá. Vamos a pasar esto a una fórmula proposicional. En fórmula proposicional nos quedaría P o no Q, ¿sí? Vamos a observar P, que haría Roberto tiene celos de Chari, O, que haría referencia a esta O, y el no, que va a hacer referencia a este no, y Q, que va a ser Roberto está de buen humor hoy, que haría referencia a todo esto. Así estamos componiendo nuestra fórmula proposicional. Y después ya tenemos nuestra explicación. P representa Roberto tiene celos de Chari y Q representa Roberto no está de buen humor hoy. La operación lógica O, que hace referencia a este símbolo, indica que al menos una de las opciones es verdadera. Es decir, si esta es verdadera o esto es verdadero, automáticamente va a dar verdadero. Roberto tiene celos de Chari o Q es verdadero, Roberto no está de buen humor hoy, entonces la proposición completa es verdadera, lo que acabamos de decir ahorita. Si este es verdadero o este es verdadero, automáticamente todo va a dar verdadero. Ahora tenemos la tercera. Cuando la presión atmosférica baja, entonces llueve o niebla. Entonces la podemos reescribir. Si la presión atmosférica baja, entonces llueve o niebla.
esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá. Si lo formalizamos, nos queda la presión atmosférica baja, Q, que hace referencia a llueve, y R, que hace referencia a niebla. ¿Cómo lo tenemos acá? Cuando la presión atmosférica baja, entonces tenemos acá P, entonces llueve, tenemos a Q, y R, tenemos a niebla, simplemente. Entonces esto pasando a una fórmula proposicional, nos va a quedar de la siguiente manera. P, entonces Q o R, directamente. Y aquí ya tenemos la explicación de cómo va a trabajar la fórmula proposicional. P representa la presión atmosférica baja, sí, correcto. Y Q representa llueve, correcto. Y R representa niebla. La flecha apunta de P a Q o R. La flecha apunta de P a Q o R, indicando que si P es verdadero, que si esta P llega a ser verdadera, entonces al menos uno de Q o R es verdadero. Aquí lo que nos está diciendo en pocas palabras es que si este es verdadero y después Q es verdadero o R es verdadero, automáticamente esto va a ser verdadero. Simplemente, eso es lo que nos está diciendo. Vamos a pasar a la cuarta. Si has leído los apuntes, si has hecho los ejercicios, estás preparado para el examen, en contrario, tienes un problema. Vamos a formalizar esto, podemos sacar que en P tenemos leer todos los apuntes, aquí lo podemos estar viendo, leído todos los apuntes, hacer los ejercicios, R, estás preparado para el examen, y S, tener un problema. Aquí tienes un problema. Entonces si esto lo transformamos a una fórmula proposicional, queda de la siguiente manera. P y Q, entonces R, negación de R, entonces S. Esto lo podríamos representar, que sería lo mismo que vamos a observar a continuación. P y Q, entonces R, y negación de R, entonces S. Entonces esto que tenemos acá hace referencia a esto mismo. Entonces aquí ahora tenemos la explicación. P representa has leído los apuntes, y Q representa has hecho todos los ejercicios, y R estás preparado para el examen, lo que estamos observando acá. Y finalmente S representa tienes un problema. Entonces la primera parte de la proposición P y Q entonces R, que es la que podemos estar observando acá, P y Q entonces R, indica que si has leído los apuntes, si has hecho los ejercicios, entonces estás preparado para el examen. Entonces aquí, que si has leído los apuntes, Q, que hace referencia a has hecho todos los ejercicios, si has hecho esas dos cosas, entonces estás preparado para presentar el examen. Simplemente, es lo que estamos haciendo. Y después, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la segunda parte, negación de R, entonces S, que es la que tenemos acá. Indica que si no estás preparado para el examen, es decir, si la persona no se preparó para el examen, entonces tienes un problema. Es decir, si la persona no se preparó para el examen, va a tener un problema simplemente. La conjunción de ambas partes con el operador y, la conjunción haría referencia a este símbolo, representa la proposición completa. Es decir, el resultado que nos dé esta proposición y el resultado que nos dé esta proposición. Lo vamos a aplicar mediante el operador o la tabla de la conjunción. Vamos a pasar a la quinta, que tenemos: no habría cura para el cáncer salvo que se determine su causa y se encuentre un nuevo medicamento. Entonces aquí la podríamos reescribir como: si no existe una cura para el cáncer, entonces se debe determinar la causa del cáncer y encontrar un nuevo medicamento. Esto que tenemos acá, desde acá hasta acá, hace referencia a esta misma que tenemos acá arriba. En la parte de formalización, ya lo estamos pues formalizando, donde tenemos que P hace referencia a existe cura para el cáncer, Q hace referencia a determinar la causa del cáncer, y R hace referencia a encontrar un nuevo medicamento para el cáncer. Como resultado vamos a tener que la fórmula proposicional queda de la siguiente manera: negación de P, entonces Q y R. Entonces esto lo podemos estar observando acá. Negación de P representa no hay cura para el cáncer, que es referencia a este. Después tenemos Q representa se determina la causa del cáncer con Q, y R representa se encuentra un nuevo medicamento. La flecha que apunta de menos P a Q y R, o sea esta flechita, indicando que si no P es verdadero, es decir, si esta nos llega a dar verdadero, entonces Q y R también tiene que ser verdadero. Es decir, a la hora de desarrollar esto, no P tiene que darnos verdadero, y Q y R también tienen que darnos verdadero. Si ambas dan verdaderas, automáticamente esto va a dar verdadero. Pasemos a la sexta, que sería la siguiente: si Pablo se encontró con Chari ayer, entonces tomaron café juntos o pasearon por el parque. En la parte de formalización tenemos inicialmente a P, que hace referencia a Pablo se encontró con Chari ayer, Q, que hace referencia a Pablo y Charlie tomaron café, y R, que hace referencia a Pablo y Charlie pasearon por el parque. Transformando la fórmula proposicional tenemos P, Pablo se encontró con Chari ayer, entonces, aquí tenemos nuestra flecha, tomaron café juntos, observemos que es la Q, aquí la tenemos, o el operador de la disyunción, pasearon por el parque. Entonces aquí ya tenemos directamente nuestra explicación. P representa Pablo se encontró con Chari ayer, Q representa tomaron café juntos, y R representa pasearon por el parque. La flecha apunta de P a la disyunción de Q y R, esta flecha de P a la disyunción de Q y R, indicando que si P es verdadero, entonces al menos uno de Q o R debe ser también verdadero. Entonces esto, para que nos dé verdadero, ¿qué es lo que tendría que pasar? Esta tiene que dar verdadero, y al menos una de las dos o ambas de Q o R también tiene que dar verdadero.
¿sí? Por ejemplo, está verdadero, está falso, está verdadero, o juntas verdaderos. De esa manera daría verdadero. Entonces después tenemos acá, es decir, si Pablo se encontró con Chari ayer, P es verdadero, lo que estamos diciendo. Entonces tomaron café juntos o pasearon por el parque. Q o R es verdadero, lo que estamos diciendo, o ambas son verdaderas. Pasemos a la séptima, que nos dice Juan duerme muchas horas y muy profundamente. Entonces acá en la formalización la tenemos que P va a hacer referencia a Juan duerme muchas horas, y también Q va a hacer referencia a Juan duerme profundamente, que son dos proposiciones individuales diferentes. La fórmula proposicional quedará de la siguiente manera: P, que hace referencia a Juan duerme muchas horas, I, que hace referencia al símbolo de la conjunción, y Q hace referencia a muy profundamente, Juan duerme profundamente. Entonces la fórmula proposicional nos va a quedar P y Q. Y aquí tenemos nuestra explicación. P representa Juan duerme muchas horas, y Q representa Juan duerme muy profundamente. La conjunción I indica que ambas proposiciones son verdaderas al mismo tiempo. Es decir, para que esto dé verdadero, juntas deben ser verdaderas, de lo contrario va a dar falso. Y vamos a ver ahora la última. La octava: mi hermana tiene un gato blanco y negro. Entonces la formalización la vamos a tomar de la siguiente manera: mi hermana tiene un gato, y la Q es el gato es blanco y negro, ¿sí? Porque hacemos referencia cuando esto lo dice una persona. Mi hermana tiene un gato blanco y negro, está diciendo que tiene un gato de color blanco y de color negro. Entonces por esa razón es que se hizo de esta manera. Entonces la fórmula proposicional quedará de la siguiente manera: P y Q. Aquí tenemos nuestra explicación. P representa mi hermana tiene un gato, y Q representa el gato es blanco y negro. La conjunción, representada con el símbolo de la conjunción, indica que ambas proposiciones deben ser verdaderas. Sí, lo que estamos diciendo. P tiene que ser verdadero y Q tiene que ser verdadero. De esa manera, esta proposición va a dar verdadero. De lo contrario, daría falso. Ahora nos encontramos en el ejercicio 3, que nos dice: ¿cuál de las siguientes fórmulas representa la proposición llegaría en el tren de las 8:15 o en el tren de las 9:15 si tenga en el primero? Entonces tendría tiempo para visitarnos. Donde P expresa llegaría el tren a las 8:15, Q expresa que llegará a las 9:15 y R expresa tendría tiempo para visitarnos. Entonces aquí directamente tenemos las que nos habían dado como hipótesis. Entonces, desarrollando esto, aquí solamente se colocó el resultado final, pero pues se han desarrollado las anteriores, y llegamos a la hipótesis de que el resultado de la fórmula que validaba esta proposición era la última: P o Q y P entonces R. Entonces aquí lo tenemos, la fórmula que representa la proposición es la quinta, que es P o Q y P entonces R. Y aquí directamente nosotros lo demostramos. Inicialmente validamos P o Q, llegaría el tren a las 8:15 o llegaría el tren a las 9:15. Después validamos P, entonces R, llegaría el tren de las 8:15, tendría tiempo para visitarnos. Y finalmente ya la validamos toda, que nos quedó de la siguiente manera: llegaría en el tren de las 8:15 o llegaría en el tren de las 9:15 y llegaría en el tren de las 8:15, entonces tendría tiempo para visitarnos. Entonces aquí tenemos la original que nos dieron a nosotros: llegaría en el tren de las 8:15 o en el de las 9:15. Si llega en el primero, entonces tendría tiempo para visitarnos. Y aquí ya tenemos una modificada que le hicimos pues como para formalizarla un poco mejor: llegaría en el tren de las 8:15 o llegaría en el tren de las 9:15, y si llega en el tren de las 8:15, entonces tendría tiempo para visitarnos. Aquí tenemos nuestra explicación para entenderlo muchísimo mejor. Tenemos que P representa llegar en el tren de las 8:15, Q representa llegar en el tren de las 9:15 y R representa tener tiempo para visitar. La conjunción de P o Q significa que el hablante llegará en uno de los dos trenes, y la segunda parte P, entonces R, representa la condición de que si llega en el tren de las 8:15 tendrá tiempo para visitarnos. ¿Sí? Ahí tendríamos esa parte. Vamos a observar ahora la cuarta, que nos dice cuáles de las siguientes proposiciones pueden escribirse como P, O, Q y R. Para P, Q y R adecuados. Si la inflación sube y hay elecciones cerca, entonces de las pensiones suben. Entonces esa sería la primera. Entonces aquí, ¿qué es lo que hacemos? La formalizamos inicialmente, simple lo que tenemos que hacer. Entonces formalizamos: P hace referencia a la inflación sube, Q hace referencia a hay elecciones cerca y R hace referencia a las pensiones suben, simplemente. Entonces, pasando a nuestra fórmula proposicional, quedaría de la siguiente manera: P, que haría referencia a la inflación sube, tenemos después el conector I, que lo tenemos acá, Q, que hace referencia a hay elecciones cerca, cerramos el paréntesis, y después tenemos el entonces, que es el condicional: las pensiones suben, R. Entonces esta sería nuestra fórmula proposicional resultante para esta proposición. Entonces nos podemos dar de cuenta que esta proposición no se escribe como P, O, Q y R. Vamos a pasar a la segunda, que nos dice: puede nadar o usar la sauna y la ducha. Entonces lo formalizamos: puede nadar, tenemos la Q, puede usar una sauna, y la R, puede usar la ducha. Nosotros, pasando esto a fórmula proposicional, vamos a observar lo siguiente: P, que hace referencia a puedes nadar, después el conector de la O, después tenemos a Q, o usar una sauna, y R, la ducha. Entonces tenemos como resultado P, O, Q y R. Nos podemos dar de cuenta que esta proposición sí se escribe como P, O, Q y R, que era lo que nos estaban validando al principio. Vamos a pasar a la tercera: tienes que comprar pan, queso y vino. Entonces en este caso tenemos comprar pan, que hace referencia a P, Q, que es comprar queso, y R, que es comprar vino. Entonces tenemos la fórmula proposicional, va a quedar P y Q y R. P de comprar pan, y del conector que tendríamos acá, solamente que nos está mostrando, tenemos después comprar queso, que haría referencia a queso,
después tenemos el conector de I y finalmente tenemos la R, que es comprar vino, simplemente. Entonces nos podemos dar cuenta que esta proposición no se escribe como P o Q y R. Y vamos a ver la última. Las plantas necesitan agua y alimento, pero no se les habla. Entonces la formalizamos: las plantas necesitan agua, Q, las plantas necesitan alimento, y R, las plantas necesitan que les hable. Entonces esto, pasando a la fórmula proposicional, vamos a observar lo siguiente: las plantas necesitan agua, sería P. El conector de I lo tenemos por acá. Las plantas necesitan alimento, tenemos a Q, que lo tenemos acá abajo. Pero, entonces ese pero hace referencia al conector de la conjunción, ¿sí? Lo que habíamos visto anteriormente en otro ejemplo, que hacía referencia al conector de la conjunción. Entonces lo tenemos acá. Y ahora tenemos acá no ere. Entonces no ere hace referencia no les hable directamente. Entonces nos podemos dar de cuenta que esta proposición no se escribe como P o Q y R, simplemente. Ahora tenemos hallar las tablas de verdad con Logitools. Aquí nos están dando pues directamente nuestras fórmulas. Y inicialmente le estamos impartiendo pues unos datos que tenemos que tener en cuenta para usar Logitools. En este caso, los que tenemos que tener en cuenta es que Logitools utilizamos símbolos, que son los símbolos de Logitools. Para la conjunción utilizamos la I, para la disyunción la V, para la negación el menos, para la condicional una flecha y el mayor, y para la bicondicional podríamos utilizar los diamantes y por dentro poner un negativo, simplemente. Entonces aquí tenemos una equivalencia de cómo lo utilizamos nosotros en clase, cómo se utiliza en Logitools, cómo sacar esos símbolos con el código ASCII y cómo se llaman, como el nombre tienen, directamente esos símbolos. Y aquí también la expresión natural que tienen esos símbolos. Bueno, aquí directamente ya después utilizamos Logitools, le pasamos la primera, nos generó nuestra tabla, también con el segundo nos generó nuestra tabla, también podemos observar que con el tercero, con el cuarto y con el quinto, finalmente con el sexto, séptimo y ya con el octavo. Vamos a pasar al siguiente, que es para cada uno de los siguientes pares de fórmulas decidir si son equivalentes. Entonces aquí el docente nos entregaba a nosotros las fórmulas y teníamos que decir si eran equivalentes. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si son equivalentes o no son equivalentes? Lo que tenemos que hacer es hacer una tabla de la verdad con este y otra tabla de la verdad con este. Si las tablas resultan dando en su columna resultante el mismo resultado, automáticamente vamos a saber que son equivalentes. De lo contrario, no son equivalentes. Entonces aquí podemos estar observando la tabla de la verdad de A, entonces B, entonces C. La podemos estar observando acá. Y después tenemos A y B, entonces C. Nos dio esta tabla. Como nos podemos estar dando de cuenta aquí en esta tabla de resumen, donde unimos las dos, nos damos de cuenta de que no dan el mismo resultado. Como no dan el mismo resultado, automáticamente no son equivalentes. Tenemos la segunda. Aquí tenemos inicialmente A, entonces B y negación de C. Nos da esta columna. Después tenemos acá A, entonces B, entonces C. Nos da esta columna. Y aquí ya tenemos un resumen. Como nos damos de cuenta, no están dando el mismo resultado. Al no dar el mismo resultado, automáticamente sabemos que no es equivalente. Vamos a pasar a la tercera. Tenemos negación de A, entonces sí o sí, solo sí, B, simplemente. Y después tenemos A, sí, solo sí, negación de B. Entonces aquí, observando nuestra tabla directamente, la tabla de la verdad, ya de los valores resultantes, nos damos de cuenta de que tanto en la primera como en la segunda nos dio el mismo resultado. Al darnos el mismo resultado, automáticamente sabemos que es equivalente. Pasemos a la cuarta. Tenemos acá A, entonces B, y después tenemos negación de B, entonces negación de A. En este caso aquí tenemos A, entonces B, nos dio este resultado, y negación de B, entonces negación de A, nos dio el resultado, y nos podemos dar cuenta de que es el mismo resultado. Automáticamente, como es el mismo resultado, podemos saber de que es equivalente. También aquí podremos recalcar un dato, que a esto se le conoce como contraposición. ¿Por qué razón? Porque yo inicialmente tengo A, entonces B, y aquí yo tengo menos B, entonces negación de A. Entonces yo me estoy dando de cuenta de que yo estoy haciendo como una contraposición, ¿sí? Aquí yo mando el B al principio, pero yo lo mando negativo, y aquí yo mando el A al final, pero lo mando negativo, y dejo todo completamente quieto. Esto siempre va a ser equivalente y se le va a conocer como contraposición. Tenemos ahora la quinta. La quinta nos dice A, entonces B, es lo mismo que negación de A y negación de B. Entonces acá tenemos inicialmente A, entonces B, nos dio 1, 1, 0, 1, y la otra nos dio 1, 1, 0, 1. Automáticamente detectamos que es equivalente, sin ningún problema. Ahora tenemos otra, que es A y B será igual a negación de A, entonces negación de B. Pues aquí lo analizamos, hacemos primero la tabla para A y B, tenemos como resultado esto, hacemos la otra, tenemos como resultado lo mismo, y automáticamente vamos a saber que es equivalente, tanto esto con esto. Y vamos a observar ya la última, tenemos A y B, entonces A es igual a A, tenemos aquí nuestra tabla directamente, y tenemos aquí nuestra otra tabla. Nos damos de cuenta de que son completamente iguales. Al ser iguales ya sabemos de que va a ser equivalente. Y aquí, de aquí para abajo, pues ya tenemos un resumen de todo lo visto anteriormente, sino que aquí ya estamos directamente yendo al grano y no estamos explicando nada. Y eso ya sería todo por parte de la explicación de este parcial número 1.